Buenas tardes, amigos. Soy Alfredo Lozada, director del Centro de Estudios para las Ciudades, ProCiudades, de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. El día de hoy tenemos como invitado para hablar de nuestro tema, el desarrollo de ciudad en estas circunstancias tan difíciles que nos trae la pandemia del COVID-19, a Jorge Arévalo. Jorge Arévalo es economista, él ha sido viceministro de Vivienda y Urbanismo, ha sido presidente del Fondo Mi Vivienda, y actualmente es el gerente general de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO. Jorge, si bien tiene no muchos años en el sector público, ¿no, Jorge? Porque tú, ¿cuándo comenzaste? ¿2015, 2016 en el sector público? 17. Mira, 17, pero ha tenido importantes cargos por su capacidad. Él siempre se ha dedicado al sector financiero, al tema bancario, pero así como jugando ha llegado a ser viceministro de Vivienda y Urbanismo, ha tomado importantes decisiones en este sector y ahora es un reconocido experto en el tema de vivienda, sobre todo su financiamiento. Y ahora pues está en un gremio muy importante como es el de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, como gerente general. Jorge, ¿cómo estás? Bueno, gracias Alfredo por la invitación, muchas gracias a ProCiudades por permitirme compartir algunas ideas ahora en esta situación tan preocupante para el país y el mundo en general, ¿no? Así es, Jorge, y por eso te hemos convocado como una voz que conoce, una voz experta y una voz ahora en el sector privado, ¿no? Porque ahora has regresado al sector privado y ya metido de lleno al tema del desarrollo constructivo, de vivienda. ¿Podrías darnos, además eres economista, así que va a ayudar mucho eso, ¿podrías darnos una perspectiva general de cómo ves la situación del desarrollo de ciudad, del desarrollo inmobiliario, de la vivienda, de la construcción en este momento tan difícil? Sí, bueno, yo creo que ha sacado esta situación de enfrentar a un virus, algunos detalles que estaban, digamos, a la vista de todos, pero no tan tomados en cuenta para quienes tenemos que generar diversas propuestas. Hablo desde el gobierno en su momento, y ahora hay que ponerle mucho más interés desde el lado privado, que es el desarrollo adecuado y la planificación de las ciudades. Y me refiero que al hacinamiento en el que estamos diversas familias en muchos lugares del país, y en particular de Lima, está pasando la factura. Todos los indicadores muestran que Lima en general ha bajado mucho su tránsito, pero sin embargo vemos que las rutas pequeñas, las rutas cortas, el estar y compartir con mucha gente en un entorno muy acotado, es un difusor de este virus, ¿no es cierto? Porque claramente nuestras ciudades han sido diseñadas por ocupación, ¿no? Y se han ocupado de manera informal, de manera poco planificada, y hoy día tenemos muchas personas en muy poco espacio. Entonces, hacer frente a esto, y adicionalmente un problema que viene digamos, a hacerlo mucho más hondo, es la falta de agua, ¿no? Mala planificación, ocupación informal del suelo, tuburización, hacinamiento y falta de agua son factores que de alguna manera nos ponen en más o mayor riesgo a una situación como la actual, ¿no? Así, Jorge, mira, en una de las primeras acciones que tuvimos como nuestro centro fue una entrevista a Angus Lori. Angus Lori es un urbanista canadiense experto. Esto fue hace unos 3 meses, antes que ya explotara este tema, y conversamos de eso, ¿no? De la informalidad, cómo han crecido nuestras ciudades. Además de la informalidad de nuestra economía, ¿no? Entonces, pensar en ciudades que han crecido sobre, como tú bien decías, la ocupación, la tuburización, sin servicios, sin agua, sin transporte, haciendo una ciudad cada vez más plana, ¿no? Cada vez más larga, más grande, donde es más difícil llegar a los puntos, donde el transporte es cada vez más difícil, parecía en algún momento no importar mucho, ¿no? No importar, era un hecho y así sucedía, y lo peor, así sigue sucediendo, porque mientras estamos viviendo esta pandemia, sigue ocurriendo, ¿no es cierto? Los grandes desarrolladores inmobiliarios, entre comillas, son los traficantes de tierras, ¿no? Que llevan la ciudad por donde ellos deciden, sin planificación alguna. ¿Qué crees entonces, ya de esta perspectiva macro, donde para muchos se están dando cuenta de los efectos de esta ciudad que hemos dejado crecer así a la deriva, pueden tomarse, crees ya,
decisiones importantes, pasado obviamente esta crisis, ¿no es cierto? Pero en este momento, las medidas que viene adoptando el gobierno, ¿crees que están ayudando a evitar esta situación? ¿Cómo crees que van a impulsar el desarrollo formal de vivienda si ahora tienes un sector paralizado, ¿no es cierto?, de inversiones en el desarrollo inmobiliario? ¿Qué crees que debe hacer el gobierno en este momento para evitar que esta formalidad de vivienda que comenzaba a crecer, ¿no es cierto?, por programas como Techo Propio, Mi Vivienda, y en general por el ánimo constructivo de la gente que desea vivir en una vivienda formal, estaba aumentando y se va a parar, ¿no es cierto? Va a parar. Entonces, ¿qué va a promover? Porque la gente necesita tomar un lugar donde vivir, y así ocurría, y por eso las invasiones, la informalidad, de cada 7 viviendas, 6 son informales, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacerse ahora para no matar el sector formal, que es el que evita justamente lo anterior, ¿no? ¿Qué deben hacer las municipalidades? ¿Qué debe hacer el gobierno central, el Ministerio de Vivienda? ¿Qué opinas tú? Sí, bueno, ahí hemos estado trabajando desde la Cámara Peruana de la Construcción, acompañado de las asociaciones de desarrolladores inmobiliarios, presentando muchas propuestas en esa línea, tanto al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de la Producción. Hablo de los 4 actores porque hoy día son los 4 de los cuales se requiere su participación, como está diseñada la estructura de reactivación. En esa línea yo creo que primero el Ministerio de Vivienda ya sacó sus lineamientos para reactivación de las actividades de construcción. Se van a reactivar, digamos, algunos proyectos de saneamiento que han priorizado en el Ministerio y además los proyectos de desarrollo inmobiliario en distintas fases. Para lo cual hay que seguir todo un protocolo que es el marco madre, es del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces ese protocolo que hay que respetar, que hay que, digamos, diseñar para que el trabajo en obra sea con el distanciamiento adecuado, que los ambientes tengan la ventilación, que se provea de equipos, que se tome temperatura, toda una serie de medidas para ingresar a la obra y obviamente se pueda tener mayor distancia social, como se ha denominado a este espacio entre una persona y a otra, ¿no? Tanto para la ejecución de las actividades como para el almuerzo, a la entrada, a la salida, además de estar equipados con mascarillas y en algunos casos algún implemento adicional. Esto ya se está empezando a adoptar por parte de las empresas y lo están plasmando en documentos que ya pueden ser presentados al Ministerio de Vivienda. Como digo, con el marco principal del Ministerio de Salud. Este marco obviamente tiene que respetar todas las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ya previamente establecidas, más estas nuevas normas, por eso la participación del trabajo es muy importante para que justamente todo lo que se lleve en esta circunstancia de reactivación cumplan las normas laborales. Y con relación a Produce es porque habilita a todos los proveedores de materiales de construcción. Eso no lo está regulando el Ministerio de Vivienda, lo tiene que regular el Ministerio de la Producción. También con algunos protocolos en detalle para algún proveedor en particular, como pueden ser las cementeras, y los demás sí acogiéndose al protocolo regular del Ministerio de Salud. Entonces, esto, perdóname, esto ya nos da una luz de poder reactivar la actividad. Pero, ¿qué es lo que está faltando? Porque ya, ok, hemos parado 60 días, parece que hay un protocolo definido, pero lo que debemos tener en cuenta es que estos protocolos son un sobrecosto. Y cuando hablo de sobrecosto, no solamente hablo de un mayor dinero que hay que poner, sino también el tiempo. Hacer las obras con una distancia, con un menor personal en algunos casos, con estos equipamientos adicionales, con todo este toma de temperatura. Si en una obra hay 50 personas o 30 personas, calcula un minuto en tomarle temperatura a cada uno. O sea, imagínate cuánto va a demorar la entrada, nada más. O sea, hay un sobrecosto, hay una pérdida de tiempo. Y por lo tanto yo creo que va a tener un efecto en los rendimientos de la producción y la construcción. Entonces, si tenemos un sobrecosto en la construcción, y por el otro lado, ese es en el lado de la producción, pero si en el lado de la demanda, también vemos un efecto en contra, que es que las familias están viendo afectadas su capacidad adquisitiva en general, gastando sus ahorros para poder pasar este momento tan complicado.
vemos que se están juntando dos factores que creo que podrían generar un problema, ¿no? Mayores costos en construcción, en menor capacidad adquisitiva. Eso lo único que hace es que se separen la posibilidad de que la oferta atienda a la demanda. Así de sencillo. O sea, más costo, menos ingreso, se separan. Algo que tú habías mencionado al comienzo, algo que empezaba a tomar forma y a crecer, que es que la oferta pudiese estar en los precios adecuados a los programas de vivienda social y así, de alguna manera, empezar a hacer frente con un mayor número de viviendas construidas con los programas sociales que tiene el gobierno, pudiese reducir la ocupación informal del suelo. Entonces, eso que se habían sentado las bases y que había tenido su mejor año en el 2019, lo vemos hoy día tal vez con una perspectiva negativa, ¿no? Mayores costos, menos ingreso. Y es ahí donde el rol, digamos, promotor del Estado tiene que entrar. Y ese es el Fondo Mi Vivienda. El Fondo Mi Vivienda para poder, digamos, acercar nuevamente esa oferta a mayor costo y el ingreso menor de las familias, es que tiene que subsidiar ese gap, ¿no? Sin esa participación del Fondo Mi Vivienda a través de un subsidio que pueda reducir esa diferencia o esa ampliación en el valor que se va a dar producto del menor ingreso y del mayor costo, si eso sucede, que es uno de los temas que estamos a la espera, que todavía no hay un pronunciamiento, creo que pudiese ser un paliativo a la situación negativa que estamos preveyendo para los próximos meses con respecto a la venta de viviendas dentro de los programas sociales. Entonces, esa es una medida que nos falta, como había dicho ya hay protocolos, pero creo que eso es un sobrecosto en general para la industria y que de alguna manera se va a tener que asumir, tanto o se traslada al precio o hay una pérdida por parte de las empresas inmobiliarias. Pero si eso sucede, obviamente las empresas dejarán de producir si es que dan pérdidas, ¿no? Entonces, lo que vemos es un efecto negativo en el sector construcción. Claro, ya el gobierno emitió un decreto legislativo donde planteaba eliminar un requisito, ¿no? Para las viviendas del programa Techo Propio, es decir, para las personas de menos recursos, porque las viviendas de Techo Propio, contándole un poco acá a nuestros amigos que ven, llegan a un monto de más o menos 100.000 soles. Es un trecho que es hasta 100.000 soles. Ahí hay un bono, que tiene más o menos 35.000 soles, más o menos, ¿no, Jorge? Es el subsidio que el Estado aporta, pero también tenía que haber un ahorro por parte de la persona. Eso se ha eliminado, ese requisito, ayudando ahí a la demanda, ¿no es cierto? La gente que está golpeada en liquidez le quita ese requisito. Pero ahora el Fondo Mi Vivienda agarra otro tramo, ¿no? Que son viviendas de 60.000 hasta 400.000 soles. También hay un subsidio, que es el bono del buen pagador, en el otro caso se llama el bono familiar habitacional, y este bono del buen pagador, el subsidio solo llega para viviendas de 300.000 soles. Hay un tramo de 300 a 400.000 soles que no está subsidiado. He escuchado al presidente de tu gremio de Capeco decir que debería subsidiarse también este tramo, que va a estar muy golpeado, pero tú además nos dices que el subsidio debe ser mayor, ese gasto que ahora va a crecer, es sobrecosto de los protocolos, que seguramente no todos van a querer implementar ni poder implementar, algunos quizás salgan del mercado, algunos desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Porque van a decir, no asumimos este problema, además que la demanda va a bajar. Entonces, tú proponen que se crea, que el subsidio aumente, tanto en bono del buen pagador hasta los 300.000 soles, y este tramo que no tiene subsidio también sea subsidiado como un tema de apoyo a la demanda y cubra ese espacio que falta, ¿no? Sí, y eso tiene un fundamento, ¿no? Hoy día la oferta de viviendas, o sea, tal vez hago una recapitulación. Cuando tú decías que estaba creciendo la producción de vivienda social y la colocación de créditos a través de Mi Vivienda, eso tiene claramente una doble lectura. O sea, habían desarrolladores inmobiliarios construyendo proyectos que pudiesen aprovecharse los subsidios y los programas de vivienda social. Y nos agarra en ese impulso, o sea, en un momento en el que se está generando esa cantidad de viviendas, producto de la mejor composición de los subsidios y las tasas de interés que habían ido a la baja en los créditos hipotecarios, producto del lanzamiento de Mi Vivienda Verde y algunas otras iniciativas que se dieron en años anteriores, buena parte en la gestión que tuvimos en el Ministerio de Vivienda. Entonces, ese impulso hoy día agarra a la industria con un stock de más de 50.000 viviendas en los distintos rangos de Mi Vivienda. Entonces, el punto es el siguiente, o sea, si queremos reactivar,
tenemos que ayudar a salir de esas unidades que están planificadas, algunas en construcción, otras en planos, pero finalmente es una vivienda donde ya ha habido inversión previa, donde hay proyectos, donde hay licencias, donde hay permisos, donde se ha comprado el terreno. Entonces, si no logramos que esa vivienda se produzca, no va a haber movimiento en la economía, en comprar cemento, en comprar ladrillo, en mano de obra. Entonces, la propuesta no es simplemente subir los subsidios porque de esa manera hacemos que se pueda mantener la venta. No, es poder mantener activa la industria de manera completa, ¿no? Ese es el punto. Jorge, comentabas, ¿no? Estabas sustentando por qué es necesario este subsidio para la demanda en el Fondo Mi Vivienda, ¿no? Y por qué el Fondo Mi Vivienda tiene que actuar en esto. Coméntanos. Sí, entonces, un sobrecosto producto de las medidas y de los menores rendimientos en la construcción y unas familias con menores ingresos, sobre todo menores ahorros, porque se han consumido parte de ellos, hasta se han dispuesto fondos de las AFPs, eso quiere decir que el ahorro de las familias se está viendo disminuido. Entonces, ese gap que se está generando entre el precio y la posibilidad de compra tiene que ser de alguna manera cubierto con mayor subsidio. Ese es un poco el detalle que estamos viendo, ¿no? En este momento, que debería ser cubierto. Ya el Ministerio de Vivienda ha cumplido con lo que le ordenaba el decreto legislativo 1464, que era ampliar el subsidio para techo propio, ¿no? Para este primer nivel, digamos, para el sector de menor recurso, que lo ha subido de 8 UITs a 8.75, ¿no? A 37.600 soles más o menos. Pero todavía no se ha metido, digamos, al tema del subsidio para los créditos Mi Vivienda. El otro día tuvimos, sí, solo para terminar, quería comentarte, estuvimos acá en un webinar sobre los temas de vivienda con el economista Diego Macera y con Carlos Brus, es ministro de Vivienda, con quien conoces muy bien, tú has sido ministro cuando tú eras viceministro y hemos compartido ahí trabajo. Mira, él planteaba de que se inyecte más dinero, más que un subsidio, decía que se inyecte más dinero, hablaba de 500 millones de soles, para créditos Mi Vivienda a una tasa muy baja. Es decir, actualmente si la tasa es 6 o 7 en el bono verde, él decía, si el Estado se la pone a las entidades financieras a 1 o a 2, ellos pueden sacarla a 3 o 4. Pero hablaba ya, eso es para lo nuevo, ¿no? Tú también, y te preocupa mucho, como es lógico, lo que ya está en desarrollo, los proyectos que ya existen, donde la gente va a comenzar a decir, no puedo pagar, ¿no? ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo hago con ellos? Hay dos grupos grandes ahí, los que ya habían comprado y los que quieren comprar. Sí, bueno, en esa línea sí los bancos han estado postergando el pago de las cuotas en general de los créditos, incluyendo muchas de esas instituciones financieras a las hipotecas también. Entonces sí creo que hay ahí una responsabilidad, digamos, por parte de las instituciones de darle esa facilidad, esa holgura en plazo a las familias que no puedan estar en condiciones de hacer frente al pago, ¿no? Yo creo que por ese lado es importante. Obviamente el tema de que bajen las tasas de interés dan la posibilidad a las personas a poder, digamos, emigrar su crédito a quien le ofrezca una menor tasa en este momento. O sea, no quiere decir que uno quede pegado permanentemente a la tasa que se le otorgó. Es probable, es posible recibir ofertas de otras instituciones financieras. Sí, debo señalar que en el caso del Fondo Mi Vivienda, las instituciones financieras no pueden, si no se puede cancelar, hay que mantener el crédito por los primeros 5 años. Entonces, sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero digamos, las tasas de interés de lo que ya están definidas. Creo que ahí no va a haber un efecto. Donde sí creo que va a haber un efecto es en las nuevas colocaciones. O sea, la tasa de interés de quien ya tiene un crédito hipotecario se va a mantener, porque las tasas son fijas, claro. en un alto porcentaje de las hipotecas. Hay muy pocas que toman a tasa variable, pero creo que donde va a haber un problema es en el tema de las nuevas hipotecas, ¿no? Pero claro, lo que tú dices es, lo que decía Carlos Brus y planteaba era que más dinero a tasa más baja para los nuevos préstamos. Tú dices ampliar el subsidio, es decir, que el Estado subsidie un poco más el precio de la vivienda. Lo que pasa es que son dos medidas que hemos planteado también, y en eso hay una coincidencia, porque son parte de la misma ecuación. A ver, lo que hace el subsidio es tener digamos, de alguna manera
compensar el ahorro que no se tiene o que se ha gastado en estos días de cuarentena. Entonces, el aumentar el subsidio, de alguna manera, de todas maneras los bancos van a exigir una parte de cuota inicial, pero eso lo que hace es que haya un saldo de crédito menor, un saldo por pagar menor con respecto al valor de la vivienda que tiene que ser cubierto por un crédito. Ahora, si esa tasa a la que se financia ese saldo es alta, es mayor a lo que se tenía antes, lo que va a hacer es que por más que la familia tenga el subsidio, la cuota resultante producto de esa mayor tasa sea tan alta que no la pueda pagar. Entonces son dos cosas. Una es el subsidio para que el saldo que tome de crédito hipotecario sea menor, y además ese saldo de crédito tiene que tener una tasa baja de tal manera que la cuota que yo pague con respecto a mis ingresos sea lo suficientemente atractiva para no posponer la decisión de compra. Entonces, ¿qué pasa? Si es que, ok, me das más subsidio, pero la tasa es altísima, igual me voy a frenar, no voy a comprar. Entonces, creo que son dos incentivos que tienen que venir de la mano. O sea, no hay forma de que yo le podamos estar dando un mayor subsidio sin que hagamos algo en el saldo que está por pagar, que es en la parte de crédito hipotecario, que es donde hoy me está preocupando un poco más, y creo que el Estado va a poder dar señales claras con respecto al subsidio. Yo espero y soy optimista con respecto a esto, pero con respecto a la tasa de interés, creo que el fondeo por parte del Estado al Fondo Mi Vivienda a una tasa baja, para que éste a su vez las pueda inyectar en las instituciones financieras, creo que es lo recomendable, cosa que las dos medidas juegan a favor de que las familias puedan comprar. Ahora, recordemos, o sea, hoy no es que haya no es que vayan a haber muchos compradores dispuestos a salir mañana que se levante la cuarentena a cerrar una compra-venta. O sea, hay una decisión de inversión de largo plazo que va a ser estudiada por cada familia. Entonces, para que realmente esto pueda suceder, concretarse la venta y reactivar todo este círculo que estamos viendo, tiene que haber confianza y tiene que haber un incentivo. Y el incentivo es que me cueste lo justo, de alguna manera que me permita tomar ese riesgo en este momento. Entonces hay una situación de incentivo, de confianza, de poder recobrar la dinámica que requiere este sector, y para eso son estas medidas. Perfecto. Cuando compartíamos directorio en el Fondo Mi Vivienda, tú siendo presidente, y que, bueno, en tu gestión se creó el Fondo, el Vivienda Verde, que tú lo has tocado, que fue un éxito, ¿no? Fue un éxito rotundo y estaba en un crecimiento a una tasa, ¿cuánto? ¿6%? ¿Era la tasa Desde casi 6% hay operaciones que se han estado colocando. 6%. Sí. Contándole un poco a nuestros amigos, que el Fondo de Vivienda Verde, el bono Vivienda Verde exigía requisitos, ¿no? Ecológicos, manejo de agua, de luz, ¿no? De residuos sólidos, unas exigencias, unas certificaciones, y así del desarrollo en la vivienda, y eso permitía acceder a tasas más bajas. ¿Tú crees que es momento, por ejemplo, para impulsarlo más aún por el tema de la pandemia, que son temas que tienen que ver con el medio ambiente y todo ello? Es un momento para apostar a eso mucho más aún, además que ya tenía un éxito, ya tenía éxito. Es decir, ahora ese es el camino, ¿crees tú? Ahora que la gente se va a fijar más en estas cosas del medio ambiente, por lo que está sucediendo. Sí, bueno, yo creo que el Mi Vivienda Verde ya venía con una dinámica importante, venía representando más del 60% de los últimos desembolsos del Fondo Mi Vivienda. Creo que ha habido ahí un detalle que hay que evaluar, que es que a finales de año se anunció que se cambiaban las condiciones por las cuales un proyecto se acogía al programa, siendo estas algo más exigentes. Y lo que está en línea con la mejora de la construcción ecosostenible. Esto se anunció en diciembre y se adoptaba al 31 de marzo. Creemos que es necesario la ampliación de ese plazo, porque obviamente primero 3 meses es un periodo corto para adecuar un proyecto inmobiliario, pero por otro lado estamos en medio de esta situación tan complicada como en la presencia de esta pandemia. Entonces, creo que el Mi Vivienda Verde, como lo lanzábamos, como se constituyó inicialmente, creo que debería durar un periodo de tiempo mayor, y darle la posibilidad a las empresas inmobiliarias de certificar con los nuevos criterios
pasar esa certificación para un periodo más adelante. Pero creo que es relevante el hecho de poder difundir aún más el tema de la construcción ecosostenible. Creo que tuvo una gran acogida porque además es ahorrador de agua, de energía, incorpora esas consideraciones que antes del 2018 no se tomaban en cuenta. Entonces, hoy día toma relevancia, pero creo que mucho más importante es que las familias puedan acceder a una vivienda con todos esos servicios, ¿no? Porque hoy claramente el hecho de no abastecer con agua a muchas familias son una de las principales causas de dificultades en este momento, ¿no? Como comenzábamos la entrevista, comentabas tú, es momento para darnos cuenta de la importancia de la vivienda formal, de la planificación urbana, ahora el desarrollo o la edificación sostenible y todo ello. Y creo que esto sirve para que nuestras autoridades, el rol del Estado, sea básico, meta mucho más ojo y mucha más inversión en estos temas, ¿no? Hablamos de más de 2 millones de peruanos en Lima que no tienen acceso al agua potable. Ahora estamos viendo cuando se le exigían a las personas lavarse las manos, algo tan sencillo como eso, ¿no? Como la gente dice, pero si no tengo agua en la casa, ¿no? O el agua que tengo viene de un barril, o no me está llegando el cisterna, ¿no? Entonces, enfocarnos a eso, ¿no? De que la gente tiene que vivir dignamente y que el camino de la informalidad, del tráfico de terrenos, no lo lleva a ellos, sino el desarrollo, que tuvimos el desarrollo inmobiliario formal. ¿Cómo ves el rol de las municipalidades tú en esta tarea? ¿Se están ya sumando a ello? Por ejemplo, veo que Miraflores, por ejemplo, no sé, ha sacado la edificación sostenible, ¿no? Tratando de ayudar un poco esto para dar más alturas y con eso facilitar a los desarrolladores inmobiliarios inversiones. Pero en general, ¿tú crees que las municipalidades ya se están dando cuenta de la importancia de su rol para ser promotores en el desarrollo de la vivienda formal? Creo que hay algunas muy buenas iniciativas. La de Miraflores es una de ellas. Creo que aprovechando su marco normativo, digamos, ha incentivado el desarrollo de viviendas, digamos, mucho más amigables con el medio ambiente y tener un premio por esa inversión, porque finalmente es una inversión que hace el desarrollador inmobiliario en adoptar estas tecnologías. Entonces, creo que ese es un buen premio hay que felicitar ese tipo de iniciativas, pero creo que esto tiene que contagiarse, o sea, tiene que ir más allá de algunos distritos, y creo que tiene que ser parte de un diseño de ciudad, ¿no? Creo que eso es lo más importante en este momento. Tenemos que aprovechar el poco suelo que se tiene, porque se habla de que hay mucho suelo, pero hay poco suelo que tiene todos los servicios. Entonces, yo creo que eso es importante, y la mejor forma de aprovecharlo es, digamos, edificando en esas zonas, ¿no? Y dejando libres aquellas que no lo son, como algunas zonas de ladera de cerros, o algunas zonas que por su ubicación son de alto riesgo. Entonces, creo que debemos densificar en las zonas donde hay servicios, donde hay transporte. Hay que aprovechar todas esas zonas, digamos, y dejar espacio para el resto de componentes que requiere la ciudad en las zonas donde la densificación no es posible. De esa manera voy ocupando adecuadamente el suelo. Ahí algo que se tiene que hacer es poder dar esa constructibilidad a las zonas, por ejemplo, bajas de los cerros. O sea, si la parte baja, donde llegan los servicios, donde la pendiente para impulsar agua no es significativa, ahí es donde podemos poner viviendas y hacer que la población pueda ocupar la parte baja y dejarnos la ladera de cerro para desarrollar, como tantas otras ciudades, el resto de equipamiento urbano en esos lugares. Claro, el trabajo de densificación, ¿no? Que es aprovechar el suelo para hacer más altura y ganar más metros cuadrados donde se puede, y que la gente no sea necesario ir a la ladera donde es tan complicado llevar agua. Tú has sido parte del equipo del Ministerio de Transportes, y un tema que has tocado, que es nuestro tema, que es el de la ciudad, más allá de la vivienda en sí, el crecimiento de ciudad. Se hablaba del tren de cercanías, por ejemplo, para el crecimiento ordenado de ciudad hacia el sur o hacia el norte, que también está lamentablemente sometido a las invasiones y al tráfico de terrenos. ¿Cómo va eso? ¿Cómo ves eso? Y si
¿crees que ahora es motivo, situación, darnos cuenta de lo importante que es este crecimiento de ciudad ordenado con transporte, llevando agua previamente, llevando el agua a los servicios y después que llegue la gente, no al revés como suele suceder lamentablemente en nuestras ciudades? Es un tema muy importante, ¿no? Porque si bien el tren de cercanías es una iniciativa que se está evaluando, se está trabajando en el MTC, lo que tiene que ver acompañado, tiene que acompañar en eso, y es muy importante, es el uso del suelo que está en el entorno de donde vaya a estar el trazado de esos trenes. Porque si no, nos va a pasar lo mismo que nos pasa hoy, ¿no? Cuando quieres hacer una línea adicional de metro, cuando quieres ampliarla, ¿no? El no dejar los retiros necesarios, el no respetarlo, el no planificar qué es lo que viene a continuación, dónde se va a poder generar el equipamiento que necesita el tren, es muy importante. Yo creo que tiene que venir acompañado y es una de las cosas que se sugirieron cuando se discutió esto y era parte del Ministerio de Transportes, es que venga acompañado de un uso adecuado del suelo con una zonificación adecuada. Recuerda que pasa por zonas que hoy día no están ocupadas, pero que una inversión como esta sin duda hace que sea atractivo el empezar a ocupar esas zonas. Entonces, no queremos que lo que nos pase con lo que nos pasaba con el desarrollo de carreteras, donde el desarrollo de la carretera, primero se pone alguien que repara una llanta, después se pone ¿no? alguien que vende comida, Negocitos. después entonces, y así digamos, de ese crecimiento espontáneo hay miles de historias. Entonces, por primera vez lo que estamos haciendo es que la gran infraestructura venga acompañado de una adecuada planificación de suelo. Eso Y nos va a además, llevar, digamos, a tener, digamos, un uso adecuado de nuestros recursos, digo, o sea, porque claramente una inversión pública genera una plusvalía en el entorno y hay que darle, y hay que capturarla, pero hay que poder dar la herramienta que es la planificación urbana para eso. para eso alguien que trabaja contigo, en Capego, que es Guido Valdivia, hablaba siempre de las empresas de manejo de suelo, ¿no? Las empresas públicas que manejen el suelo y puedan aprovechar y ganar de esa plusvalía en los cambios de zonificaciones, que aumente el valor del metro cuadrado, y en el trabajo de infraestructura. Como bien dice, si pasa un tren, ese metro cuadrado alrededor va a subir de valor, pero si no está bien programado, va a terminar como termina la carretera central, por ejemplo, ¿no? Lo que ha pasado o pasa en nuestras vías. Ese es un tema también que debemos enfocarnos, ¿crees tú? Es importante el manejo de crear una empresa que maneje el suelo urbano de Lima, y no solo de Lima, sino de todas nuestras ciudades, porque lo que ocurre en Lima ocurre en todas las importantes ciudades del país. Es un extraordinario mecanismo, ya opera en otros lugares, el tener una empresa de suelo urbano metropolitana o nacional, digamos, que obviamente capture todos esos valores y vaya pudiéndole dar metros cuadrados a la ciudad. Pero creo que también hay otras alternativas complementarias. Yo creo que es muy bueno el hecho de tener esa empresa que gestione, ¿no? Pero creo que hay que también utilizar otro mecanismo, ¿no? Los certificados de constructibilidad, en caso yo tenga que expropiar, por ejemplo, ¿no? Que también es otra propuesta. O sea, yo tengo que expropiar una vivienda, en vez de pagarle, le doy certificado de constructibilidad para que lo pueda asignar a otra propiedad. Un poco también lo que se hizo en algún momento con la protección del patrimonio cultural, ¿no es cierto? O sea, que hay que proteger el patrimonio cultural, te doy, digamos, la altura disponible y la colocas en una zona que pueda ser receptora a esa altura. Lo mismo, tengo que hacer infraestructura pública muchísima hoy para complementar, digamos, el sistema de transporte de las ciudades, y tengo que ir expropiando viviendas, y entonces ahí queda permanentemente un presupuesto para estar solucionando eso. No, mira, tengo un certificado de constructibilidad para tu propiedad, toma, dame tu propiedad, acá tienes tantos metros cuadrados construibles, y lo cotizas, comienzas a generar transacciones en función de constructibilidad, y podríamos ir liberando propiedades. O sea, digo, es complementaria, porque el tener una empresa que gestione el suelo es muy buena, pero hay suelo que no lo gestiono, que está en manos de privado, pero que lo necesito para poder desarrollar infraestructura, y ahí hay mecanismos como que en su momento se aplicaron en algunos distritos, que es transar con metros cuadrados construibles, ¿no? Bueno, Jorge, efectivamente hay muchas cosas que deberíamos tener en cuenta ahora, ¿no? Que esta desgracia que está sucediendo actualmente, que es una desgracia sin duda, nos sirva para tomar medidas importantes de largo tiempo, como son las que has conversado muchas de ellas,
y podamos generar una ciudad que nos dé calidad de vida. Y esto, por eso ProCiudades, ese es nuestro símbolo, ¿no? La ciudad debe ser la solución, la ciudad no es el problema, pero para eso necesitamos gestores que ayuden a ello. Tus consideraciones finales, Jorge. Bueno, muchas gracias. Y solo recordarles que las ciudades se crearon para generar diversas eficiencias, ¿no? Eficiencias en la transacción, a ocupar, digamos, en espacios a los distintos proveedores de servicios para que sea mucho más eficiente, el desarrollo de comunidad, el aprovechar las redes de contacto, productivas y demás. Cuando, cuando la ciudad se planifica mal y comienza a quebrar esos beneficios de vivir uno cercano al otro, es donde se generó un gran problema y hay que empezar a ver cómo lo replanteamos. En ese esfuerzo creo que estamos juntos y es importante empujar estas soluciones. Yo creo que hay que corregir esas deficiencias que se dieron en el tiempo, producto de la falta de planificación, y que han quebrado estos beneficios de vivir en una ciudad, ¿no? Pasar 3 horas de transporte en la ida y 3 horas de transporte al regreso deja de ser eficiente. O sea, esa idea de tener una ciudad a todos juntos para poder, digamos, aprovechar las economías de escala, de tiempo y demás, comienzan a quebrarse, y creo que es parte del trabajo que debemos impulsar, el volver a recuperar esos principios, que es que vivir en una ciudad genera bienestar para todos, ¿no? Eso es. Jorge, muchísimas gracias por tu participación, por aceptar rápidamente esta invitación que te hicimos para conversar un poco de un tema tan importante como la ciudad, la vivienda y lo que se viene en esta situación tan difícil en que nos encontramos. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Alfredo. Bueno, eso ha sido todo aquí en esta entrevista con Jorge Arévalo Sánchez, gerente general de Capeco. Muchas gracias a los amigos que nos siguen y seguiremos con nuestras entrevistas, nuestros blogs. Te invitamos a ver la página web de ProCiudades, la pueden encontrar en la página web de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, y hacernos llegar su comentario, ver las entrevistas, ver los documentos que ustedes pueden ahí acceder. Muchas gracias por su atención. Será hasta otra oportunidad.